Amén. En esta tarde, Señor les bendiga. Vamos a orar antes de empezar esta entrevista. Amén. Padre, en esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno. Que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para cada joven, para cada amigo, para cada oyente, y que aprendamos un poco más de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén, amén. Es verdad, yo también estoy un poco nervioso, amén. Es la primera vez que lo vamos a hacer en esta tarde, pero realmente tengo una pregunta para Emanuel. Es un joven realmente que conocimos hace tiempo atrás, pero la primera pregunta es, ¿qué le atrae a la juventud del mundo que le es difícil buscar de Dios? Porque yo creo que en cualquier iglesia lo que menos hay en una iglesia es la juventud. Bueno, muy buena pregunta, pastor. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. Mucho. Si vemos, por ejemplo, ciertas cartas en la Biblia, la mayoría, como de Pablo, primera de Corintios, son consideradas universales, pero también muy culturales en cuanto a ese lugar. Yo creo que aquí en Estados Unidos los jóvenes no son muy enseñados a buscar de Dios. Si vemos, por ejemplo, yo que he ido a México, a Colombia, hay iglesias que tienen más jóvenes que adultos. Excepto aquí. Excepto aquí. Porque creo que acá, y yo lo he visto, los papás están muy enfocados en que el hijo sea nomás un estudiante. Ajá. A que busque nada más de una buena educación. Y si tiene mucha tarea, que no vaya a la iglesia, que la prioridad es la escuela y la única prioridad es la escuela. Y entonces yo creo que tiene mucho que ver con la cultura. Con la cultura, de que lo único importante es tener un buen trabajo y todo se arregla. Entonces no es porque realmente aquí la persona, papá o mamá, se enfoca más en trabajar para darle al hijo lo que ocupe, independientemente de que sea la palabra de Dios, simplemente nomás lo material. Correcto. Entonces realmente, y puede influir el mundo, la moda, las atracciones, para que el joven también se desvíe. Sí, definitivamente. Algo que yo he visto a lo largo de mis años, aunque son pocos, ahorita está muy de moda ser muy escéptico, dudar de todo, pero dudar de lo que nos han enseñado, pero la gente no duda de sus propias dudas. Entonces, conformismo también. Sí. Todos piensan que no se están conformando a este siglo, pero en realidad sí. Todos piensan que son ovejas negras cuando en realidad están siguiendo la misma manada, el mismo patrón. Amén. Entonces yo creo que esa es muy importante, que la juventud puede entender aquí en Estados Unidos, que la juventud de nuestra América Latina es muy diferente a la nuestra, porque se enfoca en las dos áreas, tanto en lo espiritual como en lo material. Sí. Y aquí es al revés. Aunque aquí está todo lo material en abundancia, y eso es como lo envuelve la juventud es cierto, una juventud se prepara para ser un buen doctor, un buen especialista. ¿Dónde está Dios? Dios queda a un lado. Exacto. Tienes el título de un doctor, un doctorado, pero Dios se quedó fuera de esa joven que fue a prepararse para algo mejor. Sí. Y qué triste, ¿verdad? La otra pregunta que tengo, ¿es difícil ser un joven cristiano o discípulo para Dios según el mandato de Cristo? ¿Es difícil para un joven ser cristiano o discípulo? Sí. ¿A qué mandatos a la palabra de Dios. O sea, si un joven, sí, en global, hablando generalmente, Cristo manda a la juventud, Pablo manda a Timoteo, y realmente si uno se va a Daniel capítulo 1, verso 8, también se defiende. No me obligues a contaminarme con lo que tú estás haciendo. No me obligues. Y Daniel se tiene que poner firme contra aquel adulto. ¿Sabes qué? No me obligues. ¿Y qué es lo que pasa ahí entonces?
En cuanto, qué difícil es ser es un joven cristiano o discípulo para seguir la norma de vida que es la palabra. ¿Es difícil? Yo creo que es mucho más difícil hoy en día que nunca, porque tenemos las redes, tenemos el internet, tenemos acceso a una vida muy pecaminosa, pero muy fácil es el acceso ya. Bueno, comparando pues hace años, pues todos se conocían, ¿no? En el rancho todos se conocían, uno hacía algo malo, nuestra mamá luego sabía. Pero hoy en día ya es más aceptado hacer lo malo que hacer lo bueno. Y el pretexto siempre es de que solo eres joven una vez y tienes toda tu vida por delante para arreglar los errores de tu juventud. Pero yo creo que sí es mucho más difícil hoy por toda la presión de las redes sociales. El querer presumir una vida que sea apetitiva a alguien más. Pero según la palabra del Señor, este era un joven, el joven Daniel, sus 3 amigos, aunque estaban fuera de su entorno, de su nación, estaban en Babilonia. Pero no porque estén en Babilonia se contaminaron. Tengo una fe firme, ¿sabes qué? No somos de aquí de Babilonia, somos de otro pueblo. No me obligues. Y eso es realmente la convicción de un joven que sepa en quién ha creído. Y porque es muy difícil que un joven mujer o joven varón tenga, ¿sabes qué? Yo voy a seguir confiando en Dios, aunque esté en otra nación. Yo creo que esos jóvenes no eran como los jóvenes de hoy, que se ofendían tan fácil con todo. Eran jóvenes ya o que se adaptaban. O se adaptaban, sí, que se doblaban. Eran jóvenes firmes en una roca. Eran jóvenes, como usted lo ha dicho, tenían convicción. Y hoy en día hay muy pocos jóvenes así. Con convicción. Con convicción. ¿En quién ha creído? Correcto. Antes, a los 14 años, un joven ya estaba trabajando. Un joven ya estaba pensando si iba a noviar. Ya tenía perfectamente pensado de dónde va a vivir. Ya estaban buscando un terreno para comprar. Pero hoy en día no. Hoy en día el joven es más mantenido que nunca. Tristemente, ahora depende más de papá y mamá que los que trabajen. Yo estoy estudiando. Y por eso estoy estudiando. Y en ese estudio se envuelve la juventud en estudiar, en prepararse para una carrera. Es bueno, pero el problema es cuando dejamos a Dios y no queremos ser como este Daniel. Es que no me obligues. Y cedemos al mundo, me imagino yo, por la presión que el mundo hace. Sí. Por los amigos hacen presión, hazlo, todo el mundo lo hace. Eres joven, somos jóvenes, y qué triste pensar. Pero algún comentario en cuanto hablando a Daniel capítulo 1, verso 8. Recuérdame qué dice. Sí, lo que dice la palabra del Señor dice que le están dando vino, igual que a todos la juventud. Pero el joven y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Y le dijo, sabes que no me obligues a tomar vino. No me obligues a hacer lo que están, porque estaban preparando no solamente 4 jóvenes, eran muchos jóvenes. Pero esos 4 jóvenes se propuso Daniel, sabes que yo no me voy a contaminar. Si lo hace Pedro, Manuel, Carlos, eso no importa. Pero yo no me voy a contaminar. Yo creo que volvemos a lo mismo, la convicción. Esos jóvenes sabían en qué creían. Sabían, tenían su convicción, estaban firmes en una roca. Y de pronto los otros jóvenes les decían, obviamente no sabemos, pero pues sabemos cómo somos los humanos, y por qué no, ¿qué tiene de malo? Nomás es de comer su comida. Pero él tenía una meta que era no contaminarse. Él tenía una meta de seguir en lo que él había creído y saber que tenía un propósito delante de Dios. Aunque estaba lejos de su nación. Quizás somos mexicanos, somos de otro. Y qué triste pensar, como dijiste al principio, entonces esta cultura americana
o de aquí, de este lado, fácilmente se contamina en hacer cualquier cosa lo que están haciendo la demás gente. Y se olvidan que hay un Dios que les ayuda a pasar el examen. Cuando nuestros jóvenes mis hijos estaban chicos, iban a la escuela, decían, mamá, papá, hoy tengo examen, oren por mí para pasar el examen. Y sí, oramos por la joven o por el joven, y pasar el examen. Pero qué importante es, lo más de todo es saber que Dios ayudó a pasar este examen. Pero a veces el joven se enfoca en lo que ha logrado en cuanto a lo académico. Ahora, la otra pregunta que tengo es, mantenerse en santidad, ¿cómo se enfrenta el acoso sexual el joven o la joven para Dios? ¿Cómo se enfrenta el joven o la joven en santidad? Porque el acoso sexual toca cada juventud, sí. 10, 12, 14, 16 años está tocando el acoso sexual, y realmente ¿cómo enfrenta un joven ese problema emocional entre mujer y varón? ¿Me entiendes? Que está ese acoso, ese sentimiento de varón contra la mujer, o viceversa. Yo creo, y este es el motivo de porque hoy en día pues ya jóvenes desde los 12 años están ambos de acuerdo, sí, en tener relaciones, pero yo creo que es que hace años, pastor, se consideraba que la intimidad nomás era dentro del matrimonio, pero nadie decía por qué. O sea, la abuelita nomás se asustaba si había fornicación y condenaba y te vas a ir al infierno y punto. Entonces yo creo que creó una connotación desagradable con algo tan agradable, pero yo creo que el problema es, y la solución es enseñarle a los jóvenes desde una edad madura por qué existe la intimidad, cuál es el propósito detrás de ello y cuáles son los peligros de entrar a ella antes del matrimonio. Hoy en día los jóvenes no reconocen o no saben, aunque vayan a una iglesia o han ido por mucho tiempo, no saben por qué es que Dios creó la intimidad. Si vemos, por ejemplo, en la palabra del Señor, es uno para fortalecer el matrimonio, que necesita mucho fortalecimiento. Es para conocer a tu cónyuge de una forma más profunda, los gustos, los disgustos. Es como Cantares. Exacto, sí, o sea, si uno quiere aprender realmente en cuanto a la intimidad, ¿sabes qué? Mira, joven, vete a Cantares. ¿Pero cuándo? Con tu esposa. Y probablemente la juventud, bueno, dicen por ahí, vamos a probar. Y si no funciona, nos separamos, no estamos casados. Me refiero a la mujer con el muchacho. Pero realmente, si uno conociera, ¿sabes qué? Mira, hija o hijo, ¿sabes qué? Lee Cantares. Tienes 15 años, tienes 18 años, lee Cantares. Aprende, o yo como padre tengo que enseñarles, mira, aquí se la Cantares. Y ahí te escribe una mujer que está íntimamente sin ropa. Pero está escribiendo una mujer realmente como Cristo mira a su iglesia para que uno sirva a Dios. Sí. Pero el problema es que nuestra juventud quizás no se va a la Biblia a aprender de Cantares. Pero el acoso sexual no solamente repercute en la juventud, también en los adultos, sí, también en los varones o mujeres. Porque si la mujer trabaja en un lugar, en una fábrica, y quizás la mujer está bonita y hermosa, ¿qué hace el hombre que está casado? La está codiciando, la está acosando, la está diciendo piropos, y tarde que temprano, esta mujer casada puede caer en pecado. ¿Y todo por qué? Porque el acoso realmente no importa la edad, pero yo creo que la juventud, el hombre como sea, tiene su esposa, bueno, tengo mi esposa, pero el joven que no tiene, como usted dice, no ha conseguido intimidad, y hay que saber por qué realmente pasa esto. Quiero que leas, hermano Manuel, allí capítulo 39, verso 6 al verso 12 en Génesis. Capítulo 39, verso 6 al verso 12. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hasta el 12. 12. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Pues vemos la actitud de José. Amén. Él tenía todo presente, agradecido por la vida que él tenía. En este lugar y el privilegio, pero también tenía presente a Dios. Amén. Y dice ahí, voy a ofender a Dios. No tanto que mi persona, sino a Dios voy a ofender si yo, dice la palabra, no había nadie, excepto ella y él. Pero ella realmente quería, dice la Biblia, que lo acosaba una y otra vez. Sí, solamente los voy a interrumpir para leer los comentarios. Samira dice que más bien sería que a temprana edad se instruyera a los jóvenes acerca de la relación sexual. Y hermano Arturo Lemos dice que lo que pasa es que se han perdido los valores tanto dentro como fuera de la iglesia, porque no solamente es afuera que hay un problema. Ajá. Entre que los jóvenes empiecen muy rápido a experimentar lo sexual, sino dentro también hay gente portándose igual que el mundo, que no conoce al Señor. Y nos damos cuenta que estaba esta mujer presionando a José, y dice la Biblia, porque era hermoso de parecer. Uh-huh. Y el mundo es lo que está mirando. Una juventud hermosa para el mundo. ¿Para qué? Para destruirla. Y esta mujer representa el mundo. ¿Y cuánto daño hace mal a una joven? Según, tengo la piel bien erizada, según dice que una joven comete fornicación, su vida está destruida. Antes de casarse, a los 17, 19, cometió ya fornicación, esa jovencita, haz de cuenta que se siente sucia. Y por lo tanto, no va a ir a la iglesia. Aunque el placer le da momentáneamente felicidad, tarde o noche, el momento que lo haga, pero esa joven no va a buscar de Dios porque se siente sucia. Y aquí nos damos cuenta que se planeó todo, ¿sabes qué? Váyanse todos, o tiene José. A él lo voy a agarrar. Y el diablo hace mucha juventud. No, se está acosando a la juventud, o al varón, o a la mujer, para hacerlo caer en pecado. Y muchas personas caen en ese pecado. Pero ¿qué podemos hacer, hermano Manuel, en cuanto a para esa juventud? ¿Qué se le puede recomendar a esa juventud? Pues yo diría, como uno de los comentarios mencionó, los valores. No nada más prohibir o decir, haz esto o no haz esto, sino el por qué. El por qué. El por qué. O sea, de pronto él y esta mujer podían haber dicho, ok, pero que permanezca entre tú y yo, un secretito. Nadie tiene que darse cuenta. Pero él tuvo presente también a Dios. Sí. En el sentido de que él sabía que a Dios no le agradaría, uno por el adulterio y otro por la fornicación, pero porque él también tenía presente que Dios tenía un genuino propósito para él. Recordemos que José tuvo sueños, ¿verdad? Uh-huh. Y ese sueño no era estar con esta mujer. Ese sueño era hacer algo grande para su vida. ¿Qué dice el verso 39? ¿El 9? Sí, el 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, con una joven varón
o joven señorita debe de pensar, si yo hago esto, ¿a quién ofendo? Adiós. A Dios. Aparte que su persona, quien está ofendiendo es a Dios, tiene la convicción. Si yo lo hago aquí, aunque no haya nadie en la casa, excepto ella y yo, pero yo estoy ofendiendo a Dios. O sea, tiene el temor que va a ofender a Dios. Para que la joven no logre su cometido, aquel hombre, aquel muchacho que la acosa sexualmente, ¿sabes qué? Mira, Pedro, es que yo ofender a Dios. Si lo hacemos antes de casarnos, yo voy a ofender a Dios. Qué bueno fuera que la juventud pensara de esa forma, que tuviera en cuenta ese texto de José. Ahora, y de pronto muchos jóvenes pues pongan la pregunta o el desafío de por qué ofendería a Dios, o sea, por qué es que Dios no quiere que se disfrute de este aspecto de la vida, porque la intimidad es algo muy sagrado para Dios. Él literalmente lo creó en el huerto del Edén, en el huerto, para hacer algo entre un matrimonio. No nada más, no es como comer un pastel de chocolate que es muy delicioso, sino que hay un propósito, hay divinidad que se le atribuye a esa acción. Yo creo, hablando como este joven Emanuel, ya se ha casado, gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que el momento más íntimo de un varón es estar con la esposa. Porque dice la palabra, Dios bendijo el matrimonio. Uh-huh. Que se mantenga como sin mancillo, o sea, puro. Dios lo mira así. Pero a veces realmente el joven que no se ha casado, que no ha logrado ese objetivo, quizás lo quiere hacer por placer. Y después de eso, ese placer se vuelve costumbre. Y ya no es por amor, es por puro placer. Quería leer los comentarios, sí. Pero antes quería decir, el escritor a los Hebreos por eso dice, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, como dice Manuel, para Dios es algo sagrado. Amén. Para Dios no es solamente la unión física, no, sino es algo más espiritual. Esa es la razón de que Dios da las instrucciones de cómo se debe llevar a cabo la intimidad sexual. Y Samira dice que está de acuerdo con lo que acababan de comentar acerca de que una vez que se peca en el área sexual, ella dice, o en cualquier área, la persona deja de ir a la iglesia. La persona se siente mal. Dice, no solamente de un pecado, sino de cualquiera diferentes formas de pecar. Amén. Una vez que la persona peca, se siente mal, se siente indigna y deja de congregarse. Ahí el sentimiento está bien, pero yo creo que la acción necesita un reenfoque, porque Amén. ahí es cuando debemos de acudir aún mucho más al Señor, buscar esa fortaleza para no volver a caer en ello, depender mucho más de Él. Como dice en San Juan, hijitos no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado, hay un abogado. Entonces, si uno ha pecado, es como una infracción. A una infracción hay que ir a la corte o hay que pagar este ticket. Pero si cometió un pecado contra Dios, es lo mismo. Hay que ir al abogado que es Cristo Jesús. Pero si no vamos, nos alejamos. Y eso hace el mundo que nos siente culpables y no queremos buscar la restauración porque pensamos que no somos dignos. Eso es lo que Samira está diciendo. La persona se siente culpable. Yo creo que aquí el problema también es la iglesia, ¿no? Porque tiene que ver la instrucción. Tú eres un ser humano. Un hombre o una mujer es un ser humano de carne y hueso. Y estamos expuestos en este cuerpo de carne a pecar. Pero tenemos que enseñar la palabra de Dios a cada creyente para que sepa que si acaso le falla a Dios en lo que sea, en cualquier área que le falle, tenemos un abogado. Pero si enseñamos solo juicio, solo condenación, como decía Manuel, nos dicen que es pecado, pero no nos dicen por qué. Uh-huh. Entonces, la iglesia también tiene esa parte de responsabilidad de instruir al nuevo creyente o al joven, porque el joven puede haber nacido en un lugar cristiano, puede haber sido alimentado con Biblia aparentemente,
pero mientras no le enseñen que cuando falla también hay un tiempo de restauración, un tiempo de reconciliación con Dios, que tenemos un Dios que es fuego consumidor, pero que su naturaleza es el amor y no quiere que nadie se pierda, sino restaurar y perdonar. Totalmente de acuerdo. Yo quiero comentar en cuanto a eso. La pastora mencionó algo bien importante, que a veces es la misma congregación Sí. la que le enseña. Margina. Exacto, la que margina. Yo, gracias a Dios, nunca estuve en una iglesia que al fallar me haya sentido yo desechado, excepto una vez, que ni siquiera era mi congregación. Pero esa iglesia se dio cuenta, o bueno, más bien unos hermanos de esa iglesia se dieron cuenta de que yo tuve que proceder con una acción no de una forma la más tradicional. Y esta era una iglesia pequeña de un rancho, pues las ideologías son un poco diferentes. Y yo sentí mucho rechazo. A pesar de que ellos conocían que yo trabajo en ministerio, que he sido misionero, prediqué muchas veces en esa iglesia, automáticamente sentí que me dieron la espalda por completo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver y en sí lo que yo hice no fue pecado, nomás fue como la perspectiva de ellos, porque no fue la forma más tradicional que se hizo el movimiento, pero yo creo que la misma iglesia debe ser productor de ese amor perdonador de Dios. Amén. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, cuando el creyente está cerca de Dios, es muy suave con los demás, pero muy duro con sí mismo. Pero el creyente que está lejos de Dios es muy suave con sí mismo y muy duro con los demás. Exactamente. De la comunión con Dios va a nacer la misericordia, va a nacer el amor para restaurar las vidas. Pero si no tenemos ese amor para restaurar a los demás, quiere decir que no estamos acercándonos a Dios, porque todos fuimos salvos por gracia, por la pura misericordia de Dios, y la palabra del Señor dice, todo esto era de algunos de vosotros, pero Dios nos reconcilió, nos restauró, nos redimió. Y si no hacemos esto, es porque nos hemos alejado de Dios. A ver, lee, hermano Emanuel, ahí en Miqueas, el verso 18 y 19, es que tenemos que realmente dar a conocer que Dios perdona los pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si el joven ha cometido ese pecado, Jehová, Jesús, ¿sabes qué? Te ofendí. Y creer realmente que ese pecado, Jehová lo aventó al fondo del mar. Y no me acordaré más de ellos. Pero el problema es que si la juventud no conoce este texto, se siente culpable y, como dice la hermana Samira, se aleja y se aleja más y más de Dios. Y todo porque la iglesia no da el recurso para que esa persona, mujer o varón, sea restaurado. Simplemente el juicio. Lo que dice Samira acerca del juicio es que somos juzgados, ¿no?, por la gente, por los seres humanos, pero yo creo que lo que quiere dar a entender ella, que también por Dios si no hay un arrepentimiento. Sí. Si el ser humano llega al arrepentimiento, a la restauración, no va a haber un juicio de Dios. Pero si somos juzgados por los hombres y nos alejamos de Dios, entonces vamos a estar expuestos no solamente al juicio de los hombres, sino también al juicio de Dios. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Lee en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21 y verso 22. Verso 21 al 22. Sí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los del corazón limpio
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, de esa forma se puede mantener la santidad. ¿De qué forma? Le dice Pablo a Timoteo, es que mira, Timoteo, hijo joven, estás joven, huye de todo eso. ¿Qué hizo José? Lo mismo, salió huyendo de esa casa. Si el joven no puede soportar esa tentación, varón o mujer, jovencita o joven, varón, ¿sabes qué? Dijo un hermano de la iglesia allá en Hisperia, pastor, voy a ir con los drogaditos, a ver, hermano, no vaya con los drogaditos, no, que yo puedo ir. Lo triste de todo, que este varón fue con los drogaditos, ¿y qué fue lo que pasó? Volvió a caer donde mismo. Volvió. Si dice aquí la palabra, es que si no, pues es que huye de eso. Un comentario, hermano Manuel. Sí, hay personas que en vez de huir del pecado, huyen de Dios. Y en realidad debe ser todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cómo lo podría yo decir, pastor? Hay personas, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, queremos primero ser santos para llegar con Dios. Después de pecar, en vez de ir pedir perdón, pedir fortaleza, pedir dominio propio, primero quieren dejar de pecar, después presentarse ante Dios. Y eso simplemente nunca se va a lograr. No. Nunca. Porque Él es el que lo hace. ¿No? Él es. Nuestra carne, si no nos llenamos más del Espíritu y nos vaciamos más de la carne, si no lo hacemos así, va a ser todo lo contrario. Aunque querramos o no, nos vamos a llenar más de la carne. Porque necesitamos el Espíritu. Amén. Y aquí en cuanto especialmente a esto, dice santificado, útil al Señor. Una vez alguien me preguntó en el restaurante donde yo trabajo, y pues estos lugares pues tristemente es donde hay personas con menos conocimiento de Dios, yo he notado, porque precisamente se juntan con personas que no tienen mucho conocimiento de Dios. Y una señora, como con reclamo, y yo no la estaba evangelizando ni nada, nomás pues procuro guardar un carácter no desafiante, y ella me preguntó, Emanuel, entonces, tú sí crees que vas a ir al cielo? Y yo le dije, sí creo, no por mi cuenta, sino por lo que Cristo hizo, porque mi fe está en Él. Él es mi abogado. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Entonces yo no soy justo, pero he sido justificado. Amén. Yo no soy santo, pero he sido santificado. Entonces yo creo firmemente en lo que Cristo hizo, y si yo llego a pecar y en 3 segundos cae un meteorito del cielo y soy yo aplastado, yo sé que tengo a un abogado delante del Padre que me va a decir, Padre, mi sangre cubre ese pecado. Y yo voy a recibir mi salvación, porque mi fe está puesta en Él, no en mis acciones, pero en Él. Amén, es cierto, pero que realmente esto dice la palabra del Señor. Romanos 5:1, justificados pues para con Dios tenemos paz a través de Cristo Jesús. No por lo que tú hagas o lo que yo haga, sino Cristo es, como dice la palabra en Hebreos, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces realmente Pablo le dice, es que mira, Timoteo, huye y júntate con gente de ese espíritu, que tengas enseñanza, que sean de corazón puro. O sea, ahí está, como usted está diciendo ahorita, si esta persona se junta con gente impía, seguramente que se va a alejar de Dios. Pero Pablo le dice, mira, Timoteo, quiero que te juntes con esa gente de corazón puro. Honestidad, junto con esta persona, pastora. Sí, solamente el comentario de Samira que dice que su esposo está comentando el versículo de Ezequiel 8:13, que dice que se van a ver cosas peores en el tiempo en el que estamos viviendo. Y es verdad, cosas peores que las que está pasando tanto en el mundo como en la iglesia se van a ver.
pero yo creo que no tendríamos por qué ser parte de ello si cada uno, como dice Manuel, vamos a Dios. Somos seres humanos imperfectos, fallamos, pero vamos a Dios, nos arrepentimos sinceramente. Aquí el problema sería cuando, como dice la escritora a los hebreos, el pecar sea de forma deliberada, que estemos dando por hecho, al cabo Dios me perdona. No. Entonces estaríamos jugando con la gracia, jugando con el amor y la misericordia de Dios, y ahí sí no iba a haber ninguna manera de escapar del juicio. Yo creo que alguien que tiene ese pensamiento no ha sido verdaderamente salvo o está rechazando lo que Cristo hizo en la cruz, que es por medio de eso que somos salvos, porque están devalorando la sangre de Cristo. Sí. Como en una economía, si vamos a poner un ejemplo, alguien que heredó todo el dinero de sus abuelos, digamos, un joven de 14 años, heredó todo, él ya sabe que cuando cumple 18 años ya va a tener sus 5 casas, va a tener sus millones y va a tirar, o alguien que gana la lotería, va a tirarlo, y estadísticas muestran que una persona que gana la lotería, lo que es la mera lotería, en menos de 5 años están en bancarrota. No nada más que hayan quedado igual, sino que están en bancarrota. Peor todavía. Peor todavía. Porque no han valorado esa sangre, ese recurso. Ese recurso. Y nosotros, si una persona está con esa mentalidad, no ha valorado verdaderamente ese sacrificio. Y tiene que reenfocarse a lo que Cristo hizo en esa cruz, lo que costó. Yo estaba leyendo durante el tiempo de resurrección este año un dato muy curioso que yo no me percaté. Los romanos, cuando iban al baño, tenían sus baños públicos, pero literalmente públicos. O sea, era un cuarto abierto, así como el pastor y yo estamos ahorita. Yo estoy haciendo del baño, él está haciendo del baño, así de público era. Nada de división. No, literalmente, usted y yo aquí hablando, haciendo del baño. Así era. Y se tenía una cubeta con una esponja, con agua y vinagre. Con eso se limpiaban todos. El vinagre para desinfectarla. Y los romanos cargaban vinagre. ¿Por qué cargaban vinagre en la cruz con Cristo? Cuando él pidió agua, se le dio una esponja con vinagre. Lo más probable que ellos cargaban esto para cuando tenían que ir al baño. Wow. Y eso me dolió muchísimo. No nada más fue para desagradarle el paladar, sino literalmente con esto me acabo de limpiar. Una burla. Era una burla muy, muy fuerte. Exactamente lo que dice el escritor a los hebreos. Si alguno hiciera afrenta al Espíritu de gracia, y es lo que pasó ahí, la sangre con que fue rescatado, con que fue santificado, o sea, hacer una burla. Sí. Totalmente lo más tremendo que puede hacer un ser humano, pisotear la sangre de Cristo, sí. Hacer afrenta al Espíritu de gracia. Amén. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que un joven cristiano, discípulo, llegue a ser ejemplo a los creyentes? Yo creo que el requisito es reconocer que sin Dios no somos nada. Hoy en día, y yo creo que volvemos, la verdad las redes sociales han sido mucha bendición, pero también puede ser todo lo contrario. Sí. Hoy en día, todo joven o toda persona con una cámara y un micrófono creen que tienen todo el conocimiento. Y la verdad no somos nada sin Dios. Somos polvo. Sí. Literalmente somos polvo y a la tierra volveremos. Y entonces yo creo que el requisito es reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que sin Él no somos nada. Y si Jehová no edifica la casa, en vano es. Si Jehová no cuida de la ciudad, los guardias en vano la vigilan. Creo que ese es el único requisito, menguar uno para mismo. Que Cristo crezca. Para que Él crezca. Ya de allí Él se encarga, obviamente, pues ya los requisitos van a ser de que uno se tiene que capacitar aún más, leer aún más la palabra, de pronto ir, dependiendo el ministerio, el llamado,
ir a un instituto, todo depende, pero Amén. creo que el requisito es decir, yo no soy nada. Es como, Yo tengo es que como, menguar. es como dijo Juan, ¿verdad? El Bautista. Ujú. Yo voy a menguar Para que y que crezca. Cristo crezca. Lee por favor ahí, y eso realmente está tremendo. Capítulo 4, del verso 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se ve usted cuántas cosas le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo? Sí. Pero yo creo que de lo más importante que le encarga, ocúpate en la lectura, ¿no? Sí. Ocúpate en la palabra, porque si te ocupas en la palabra, esta palabra te limpia, esta palabra te santifica. Amén. No puedes mantenerte santo, no puedes mantenerte puro por tus propias fuerzas, sino Con la palabra. ocúpate en la palabra y no descuides el don que Dios te dio. Con Y la mantente en imposición eso. de las manos, mantente en eso. Y aquí es donde hemos fallado todos como cristianos, quizá. Y como iglesia, hemos descuidado la palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, y nos hemos llenado el oído con cualquier otra información, no la información directamente de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se mantiene en espíritu, en fe, en pureza, si todo eso viene a través de la palabra? Amén. Son 20 cosas que está diciendo el apóstol Pablo. Quizás una te ayuda a lograr la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero si no conocemos la palabra, realmente pensamos que es difícil. No, pero si lees la palabra que dice la pastora, seguramente esa palabra te va a dar fe a tu corazón. ¿Y qué? Te va a mantener limpio en tu mente y tu corazón. Pero si no la leemos la palabra. Es lo que es el Salmo 119, 109 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes apartarme de tus mandamientos. Creo que ahí en la palabra de Dios tenemos el secreto de todo lo demás. Amén. Sí. Tenemos el secreto para que el joven realmente pueda guardar lo que la palabra dice. También dice el Salmo 119, ¿verdad? 105. Lámpara es Lámpara. los pies. Nos va a alumbrar. ¿Para qué? Para no caer. Nos va a alumbrar ¿para qué? Para no errar el camino. Pero si no leemos la palabra, seguramente que vamos a andar a oscuras. Es lo que Oseas decía, mi pueblo es destruido porque le falta Conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios. La última pregunta que tengo es, ¿por qué la juventud abandona la iglesia y al cristianismo? Bueno, hay muchos factores. Sí. La misma congregación. ¿Malos ejemplos de la iglesia? Malos ejemplos. Eso no es pretexto. Eso es cierto. Yo, aunque no se note, voy al gimnasio. Procuro ir al gimnasio. Y el otro día, y yo voy después de salir del restaurante. Yo estoy ahí a las 2 de la mañana. Y ya me acostumbré así. Entonces yo estoy ahí a las 2 de la mañana. Y el otro día yo observé 2 mujeres que estaban nomás en el chisme. Desde que yo llegué, y yo llegué como 15 minutos antes de ellas, me fui como 5 minutos antes de ellas porque ya me subí al carro para irme, que ellas fueron saliendo. Nunca tocaron una pesa, no se subieron a ninguna, se subieron a una máquina, pero a una para sentarse, o sea, no hicieron nada. Y yo me quedé pensando, así mucha gente usa pretexto para no ir a la iglesia. Porque dicen, no, es que ¿para qué? Si ahí está lleno de hipócritas que no quieren buscar de Dios, que van, se sientan, pero luego allá andan afuera haciendo lo que les da la gana. Pues yo puedo usar el mismo argumento. Yo fui al gimnasio, vi 2 mujeres que no estaban haciendo nada, ¿para qué voy yo? Pero no, porque depende de mí. De la persona. Yo voy a ir porque yo quiero pues hacer el ejercicio. Si esas 2 mujeres están ahí
¿qué tiene que ver conmigo? Gastando su dinero para platicar, ¿no? Gastando tiempo, su dinero ahí y a las 2 de la mañana. Entonces, yo creo que porque están buscando excusas. Yo creo que en realidad eso es. Ven un mal ejemplo, pero no ponen la mirada en Cristo. Creo que ese es el mero problema. Si no hay una convicción personal, si Sí. no hay, como decía Emanuel, una verdadera salvación, quizá no la hay. Amén. Si uno se da cuenta o mira la historia de Josué y Caleb, Ujú. ¿qué miró Josué y Caleb en 40 años? Tantos problemas. Que hubo al salir de Egipto, tantos problemas. Más sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron y solamente estos dos varones, ya había varones en toda la tierra prometida. Sí. Miró morir a su líder, Moisés, a Aarón también al sacerdote. Miró que hubo pleitos se puede decir de privilegio o de gobierno o liderazgo. Coré y todo eso. Creo que es falta de convicción. Ellos la tenían. Moisés, Dios fue misericordioso con Moisés. Amén. Porque lo dejó ver la tierra prometida. No lo permitió disfrutar de ella, pero le dijo, ahí está. Y Moisés supo, y él era viejo, obviamente en las series que hacen pues lo muestran como un hombre de 30, 40 años, pero no, él ya estaba grande. Y alguien se preguntaría, pues ya, ¿para qué? Y hoy en día no hay convicción y todo se quiere rápido. Volvemos a lo mismo, pues las redes sociales y todo así, lo queremos inmediato. O como dices tú, me quedo en la casa, prendo la televisión, viendo un programa, una predicación y pues Y ¿para ya, qué salgo? con eso, exacto. Están tratando de callar su conciencia. Exacto. Y es el espíritu que tiene hambre de Dios. Pero le dan cualquier cosa. Yo cuando trabajo en Dornas y miro casas bonitas, casas, mansiones. Muy bonita, sí. ¿Y qué es lo que llevo? ¿McDonald's? ¿Qué están haciendo? Engañando a quién, a su estómago. Sí. Y yo realmente lo miro de esta forma. Como una casa, una mansión, llevando 12 de puro McDonald's, siendo de que, pues digo, esa no es una gran comida. Está bien de vez en cuando, pero regularmente es lo que compran realmente la gente que no quiere gastar. Claro, claro. Y están engañando a quien, a su estómago. Pero yo creo que vamos a mirar para terminar. Y quiero comentar rápido en cuanto a esto, pastor. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionó lo de las casas, vino algo a mi mente. Nosotros, en nuestros países latinoamericanos, como en Europa también, y esto yo creo que la diferencia con Estados Unidos, que acá las casas están hechas rápidas. La madera, cosas así, las paredes bien delgaditas. 2x4. 2x4 y ya. Pero si vamos, por ejemplo, a Europa, hay catedrales, hay edificios que tomaron 150, 200. De hecho, hay una catedral en Alemania que tomó 800 años en construirse y es una de las más bonitas. ¿La que se como un poquito o algo así? No, esa es la Notre Dame, sí. Pero esa se tomó como sus 200 años. Yo soy de Michoacán, en México, y la catedral esa tomó como 175 años, o 75 años, algo así. Entonces yo me pongo a pensar en algo. El que diseñó este edificio sabía que no la iba a ver. Él se sentó, lo dibujó, consideró todos los parámetros, saber que no la iba a ver. Y hoy en día el joven no se quiere esforzar al menos que la recompensa esté a 2 minutos. Sí. Creo que ese es el problema. No tiene un verdadero propósito más que placer. Ese es el detalle. No entonces, por eso la juventud se va al mundo, se va de la iglesia. Bueno, es que mira mal al pastor o a X familia, X matrimonio, y se va al mundo. Como tú dices, es cierto, puras excusas que no son válidas ante Dios. Pero vamos a mirar qué dice capítulo 39 de Génesis, verso 3 y verso 4. ¿Cuál? 3 y el 4. Ok. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en él su poder
y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué es el verso 21? Verso 21. Pero Jehová estaba con José y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que falta para que el joven realmente no deje la iglesia? Un encuentro personal. Un encuentro, la convicción de convicción. que Dios va a cumplir. Amén. De que alguien mire más, Jehová está con Emmanuel. Jehová está con aquel joven. Jehová está con él. ¿Quién lo miró? Lo miró el pueblo, lo miró este varón. Pues dice, pues yo voy a poner a José enfrente porque Jehová está con José. Él no me dijo a mí, sino que yo miré que Jehová está con él, convicción. Si la juventud dice, voy por esto, no es válido. Es porque no hemos puesto los ojos en Jesús. Amén. Y si ponemos los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios, el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero no desmayó, fue fiel hasta el final. Si tanto el joven como el adulto llegamos a esa convicción y a poner los ojos en Jesús, no importa que falle a la derecha, a la izquierda, enfrente o atrás, quien sea que falle, porque Dios no nos ha fallado. Él se mantuvo firme. Entonces tendríamos que poner los ojos en Jesús. Amén, porque yo admiro a Moisés, que Moisés supo cuando tenía quizás como a los 35 años, y dijo, Dios, mira Moisés, tú no vas a entrar. Solamente va a entrar Josué y Caleb. Mas sin embargo, este varón Moisés siguió trabajando. Sí. Siguió esforzándose, siguió avanzando hasta llegar a la orilla. Y lo que dice la palabra del Señor, se sostuvo como viendo al invisible. Aunque sabía. Cada uno de nosotros tenemos que tener la mirada en el invisible para poder mantener. Aunque sabía que no iba a entrar. Y aún en su último momento de vida, oye, Jehová, ¿sabes qué? Pues pon a alguien que guíe el pueblo. Si yo no voy a entrar, busca a alguien. Eso es importante. Sí. La convicción te va a hacer perseverar, pase lo que pase. Miraremos a problemas en la iglesia, pero hay que mirar un poquito más arriba. Está Jesús. Creo que son 5 preguntas. El joven se lo atrae el mundo por las modas, todo eso, pero yo creo que lo importante es con mis convicciones en el corazón. Llegar a enamorarse de Jesús. Sí. Yo lo veo de esta manera, llegar a enamorarse a tal punto de Jesús que todo lo demás que el mundo nos está ofreciendo sea secundario al amor que tenemos hacia Él. Amén, sí, porque si dice la pastora es cierto. ¿Qué le ofreció Satanás? Le ofreció todo del mundo. 3 cosas. Simplemente le ofreció esas cosas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Tenía 30 años Jesús cuando empezó su ministerio. El mundo sigue ofreciendo. Sí. Sigue ofreciendo cosas. Pero si llegamos a ese punto de compromiso, a enamorarnos del Señor, a poner la mirada en Él, vamos a mantenernos ahí. Amén. Pastor, ahora para terminar, y esperando que estas 5 preguntas de la juventud realmente traigan convicción al corazón y que puedan realmente la solución para no dejar la iglesia y tu amor con Dios es convicción personal. Amén. Yo creo que terminaríamos orando por los jóvenes. Amén. Hay muchas razones, sí hay algunas que son más válidas que otras, ¿no? Hay jóvenes que sí han sido lastimados. Sí. Y la palabra de Dios lo dice. Pero si oramos para que Dios levante la juventud que está lastimada, que Amén. está herida, y que Dios fortalezca a aquellos que tienen esa convicción, ese llamado. Bendito Dios. Amén, Padre, gracias. Que pueden permanecer, Señor Santo. Glorifícate, Señor Santo. Glorifícate, Dios del cielo. Gracias. 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 Gracias, poderoso Dios. Oh, santo eres, Jehová. Glorifícate, Señor Santo. Para que te puedan mantener firmes. Firmes. Sí, Cordero de Dios, glorifícate, Padre Celestial, en sus vidas. Oh, santo eres, santo eres, Jehová. Aumenta la fe en esta juventud, Señor Santo. Que no se muevan, Padre Celestial.
Oh, glorifícate, Dios del cielo. Aumenta esa fe. Aumenta esa fe. Que seas tú en sus vidas, Señor Santo. Oh, gracias. Oh, gracias. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor Santo. Oh, santo eres, Jehová. Levanta esa juventud, Padre. Levanta esa juventud, Padre, que hay perdón en ti. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Santo, santo eres, Jehová. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. La palabra tuya, Señor Santo. La palabra tuya, Señor Santo. Oh, la santidad, Señor Santo. Santo eres, Señor Santo. Oh, glorifícate. Bendito seas, Jehová. Gracias. Gracias, gracias, Padre Celestial. Aviva esta palabra en sus corazones, Señor Santo. Gloria sea a ti, Señor Santo. Sí, mi Señor Santo. Gracias, gracias, Padre Celestial. Gracias, gracias. Para recibir, Padre, para bendecir, Padre. Para ayudar, Señor Santo, y ser de bendición, Padre Celestial. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Hoy y siempre, Padre. Gracias por tus bendiciones, porque en ti confiamos, en ti esperamos, Señor Santo. Gracias, 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 oh Cordero de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Recibe la adoración. Recibe la adoración, Padre Celestial. Santo eres, Jehová. Gracias. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Santo eres, Jehová. Santo eres, Jehová. Hoy y siempre, Padre. Convicción personal a la juventud, Padre. Convicción personal, Padre, para la gloria y alabanza tuya, Señor Jesucristo. Amén. Solamente quiero terminar con esto. Si eres joven, el rey Josías era un joven, Daniel era un joven, Samuel era un joven, José era un joven, y todos fueron usados en su tiempo y en su espacio. Si Dios No importa la edad. No importa la edad. Dios está buscando en este tiempo una juventud que se levante y que esté apasionada por Dios. Amén. Así de que gracias, Dios les bendiga. Aunque Jeremías era un joven también. Dios les bendiga. Gracias.